EMT Podcast, atención prehospitalaria, emergencias y cuidado crítico. Bienvenidos. Bienvenidos todos a el podcast de Emergency Medical Training, un podcast dedicado a atención prehospitalaria, urgencias y manejo del paciente crítico. Hoy les doy la bienvenida a una discusión muy importante, muy interesante y muy agradable acerca de la desfibrilación de acceso público, de los DEAs, un poquito de algunos aspectos relacionados con salud pública. Y les quiero presentar hoy a quien nos acompañará en este podcast. Felipe Otálvaro es el CEO de Emergency Medical Training, es instructor, es una persona que tiene muchísima experiencia porque es especialista clínico de varias marcas de desfibriladores, pero especialmente de Sol, y le quiero dar la bienvenida para que hablemos de desfibrilación de acceso público. Felipe, bienvenido a este podcast y a esta que es tu casa. Alejo, ¿cómo estás? Alejo, nuevamente muchas gracias por la invitación para aprovechar de este espacio tan importante para hablar un poco acerca de eso que nos apasiona tanto, los desfibriladores. Muy bien, Pipe, muchas gracias por estar aquí, y más allá de hablar de los desfibriladores y de la desfibrilación de acceso público, que estamos absolutamente convencidos que es muy importante, porque en el mundo no cambian los valores, Pipe. La gente sigue teniendo muerte súbita, la muerte súbita de origen cardiovascular sigue siendo una parte muy importante del total de muertes. Y aunque el mundo ahora es un poco más consciente de eso, yo creo que hay elementos que hace falta tener en consideración. Que nos tenés que contar, Pipe, de precisamente de los desfibriladores, de la desfibrilación de acceso público. Eres experto y llevas mucho tiempo trabajando en ese aspecto. ¿Qué tienes para compartirnos al respecto? Alejo, pues lo primero que hay que arrancar hablando de por qué hablamos de desfibrilación de acceso público en Colombia y en general en Latinoamérica fue por una corriente normativa, una normativa a nivel nacional e internacional en diferentes países a lo largo de Latinoamérica que se vinieron acogiendo a unas recomendaciones internacionales que fueron publicadas en ILCOR desde hace algunas publicaciones anteriores. Esto no viene del 2020 ni del 2015, ya venimos hace muchos años hablando de desfibrilación de acceso público. Entonces, los países comenzaron a entender la necesidad de trasladar los desfibriladores a únicamente los servicios hospitalarios o los servicios de emergencias, como los bomberos o las ambulancias que realizan atención de emergencias públicas en las diferentes ciudades de Latinoamérica. Y nos vamos entonces hay que instalar desfibriladores en centros comerciales, en escenarios deportivos, en aeropuertos, en todos los lugares de afluencia masiva de personas. Y pues hay algunos temas importantes cuando hablamos de afluencia masiva de personas, porque realmente nosotros podríamos garantizar que en un estadio hay mayor probabilidad de que un paciente haga un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, pero el que una persona vaya a una academia donde solamente van 10, 15 personas no exonera ni excluye que sea también un lugar en donde se pueda generar un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. Entonces hay algunas condiciones interesantes con respecto de esta normativa, pues que la vamos a ir discutiendo y vamos a ir hablando un poco al respecto. Pipe, la masificación de los DEAs no tiene más de un cuarto de siglo. Podríamos pensar que antes del año 2000, quizás a principios de los años 2000, empiezan a llegar los primeros desfibriladores externos automáticos a Colombia. Yo recuerdo haber visto el primero cuando me estaba formando como bombero en el año 2002, 2003, unos equipos inmensamente grandes que tenían las baterías que no tenían duración, que de hecho había que conectarlos, los que llegaron a Colombia, por supuesto, no estoy hablando de Estados Unidos. Y en Estados Unidos esa política empezó a calar fuertemente a partir del año 2000, donde empezaron a pensar que valía la pena en lugares como los casinos, los aeropuertos. Quizás los casinos fueron el hito más importante. No sé si nuestra audiencia sabe que el lugar donde quizás hoy se haya podido demostrar que los desfibriladores de acceso público tenían sentido eran los casinos de Las Vegas. Era un lugar absolutamente monitorizado donde habían algunas muertes súbitas regularmente y que podían fácilmente darse cuenta que alguien colapsaba, iban y se dieron cuenta que había mucho éxito y que le empezaron a entregar esa posibilidad a las personas legas. Nosotros tenemos un importante atraso, pero vos crees
Pipe, que la gente podría utilizar un desfibrilador con naturalidad, que una persona que no sea médico, paramédico, enfermero, profesional de salud puede utilizar un DEA? La gente tiene miedos. ¿Crees que hay muchos mitos que se generan alrededor del uso de los desfibriladores externos automáticos? Alejo, voy a decir algo que no es el común denominador escuchar con respecto a la desfibrilación de acceso público, pero mi experiencia te podría decir que completamente no. La gente los desfibriladores no son 100% intuitivos, no son del todo adaptados para que las personas comprendan o utilicen un desfibrilador sin una capacitación previa, sin un acercamiento previo al desfibrilador. La gente tiene muchos miedos al respecto de la desfibrilación de acceso público. Alejo, te cuento que hemos tenido la oportunidad de capacitar más de 5.000 personas a nivel nacional, y la mayoría de las quejas o de las preguntas que suceden en esos momentos de formación es, venga, y si yo toco el desfibrilador, ¿eso no me encalambra a mí? ¿O eso no me va a coger la luz? Pipe, ahí te voy a interrumpir un segundo porque está muy interesante. Te voy a contar que hace algún tiempo hubo un intento de hacer un estudio que no se publicó no entiendo la razón, y te cuento muy rápidamente la metodología. Un maniquí y un DEA en una habitación, y en personas que eran voluntarias, que eran personas al azar, ciudadanos al azar, se les pedía que hicieran algo. Un maniquí que simulaba una víctima que no respondía, y mucho más, casi el 90% de las personas no tenían ni idea qué hacer, absolutamente ninguna idea. Algunos lograron operar el DEA, lo lograron operar, pero cuando ponían el DEA no daban compresiones. Y no daban compresiones porque ellos creían que el DEA lo hacía todo. Y como para nosotros y para nuestra amable audiencia, que con toda seguridad son profesionales de salud, que tenemos absolutamente claro cuál es el mecanismo de las compresiones y cuál es el papel del DEA, entonces no entendemos por qué alguien no le hiciera compresiones. Pero Pipe, la gente no entiende la diferencia entre qué es lo que hace un DEA, el papel de un DEA, cuáles son las compresiones, y de todos los que se lograron en ese estudio, nadie, ninguna persona, ninguna voluntario que estaba por ahí en la calle fue capaz de hacer completamente una llamada a la línea de emergencias, operar un DEA de forma prolija, sencilla, fácil, y hacer compresiones torácicas. Ninguno fue capaz. Alejo, te voy a decir que incluso hay algo en lo que nosotros quizás hemos dejado pasar en algunas oportunidades, y me refiero nosotros a todas las personas que hemos tenido la oportunidad de compartir un proceso de formación, un espacio académico con alguien que no es del área de la salud, y nos hemos dado cuenta de algo que hay que empezar a cambiar. Hay que cambiar la perspectiva de cómo estamos hablando de los desfibriladores. Las personas no tienen claridad, y no es del todo fácil entenderlo cuando no han tenido una formación previa en el área de la salud. ¿A qué me refiero, Alejo, particularmente? Me refiero básicamente a que las personas, cuando van a utilizar un desfibrilador, no saben cómo destaparlo. Pipe, de acuerdo. Y te voy a plantear otra pregunta, que es que esta discusión está muy interesante. Pipe, vos sos educador, sos profesor universitario, tenés muchos años de experiencia y has formado más de 5.000 personas solo en desfibrilación, pero sos instructor de diferentes academias de formación. Pipe, vos conoces los DEAs con los que simulamos, pues vos y yo no, porque finalmente estamos comprometidos a tener DEAs reales que sirven de entrenamiento desde hace muchos años. Pero hoy, más del 99% de las formaciones se da con DEAs de juguete que no tienen ninguna relación a la forma a la que sería utilizar un DEA. Ni el peso, ni los electrodos se parecen, no hay ninguna relación. Y hay otra cosa muy importante: ¿quién es experto en desfibrilación externa automática? La gente que tiene más formación en reanimación cardiopulmonar no está expuesta al uso de DEAs. Entonces, estamos en manos en la formación de la desfibrilación externa automática de juguetes que no se parecen en nada a un DEA. Y con eso queremos o pretendemos que alguien sea capaz de utilizarlos. Yo creo que por ahí estamos equivocados. ¿Vos qué pensás al respecto? Hemos visto, Alejo, en muchos procesos de formación los desfibriladores con los cables desconectados. Entonces le entregas un desfibrilador de juguete a una persona, que es un desfibrilador de unos 5 centímetros por 5 centímetros para ahorrar espacios y pesos en los simuladores que utilizamos. Y las personas instalan el desfibrilador, conectan los electrodos, encienden el botón, esperan a que dé su discurso, ese discurso que quisiéramos estar cubano, estandarizado en cubano o en un español medio trecho ahí, medio mal hablado.
Y nos damos cuenta que si cambias completamente la perspectiva y le pones un desfibrilador a una persona que ya está completamente operativo, en donde tienes un botón de test para testear el equipo, en donde el desfibrilador antes de cualquier cosa te va a decir desfibrilador funcional, unidad funcional, desfibrilador operativo, y luego tiene los electrodos conectados, dicen, bueno, aquí qué, conecto, no conecto, desconecto. Son muchos pasos, Alejo, que generan conflicto para las personas que no tienen una formación coherente en el uso de los desfibriladores. Creemos que son intuitivos, pero este resumen de esta discusión que había querido tener hace mucho tiempo, para mí, los desfibriladores externos automáticos no son intuitivos. De acuerdo, algunos se emprenden o se inician solo al abrir la tapa, otros tienen un botón físico de encendido, pocos modelos, pero algunos modelos tienen un botón físico de análisis, la mayoría inician el análisis por sí solos. Algunos otros tienen un botón evidente y claro físico de descarga, quizás es uno de los modelos que más me gusta y no voy a hablar de marcas porque no es el propósito. Tiene un botón que no se nota como un botón, que simplemente hay una luz intermitente que parpadea y no debería presionar ahí, y hay un botón que se insinúa, pero que no es claro. Entonces no sé qué les hace pensar que para una persona que no tiene ningún tipo de formación va a ser fácil lograrlo. De hecho, ese modelo del que te estoy hablando, que vuelvo y te insisto, no importa la marca, lo he utilizado en procesos de formación durante un par de años y he tenido dentro de mi grupo de gente formada médicos de emergencia, y pueden tardar más de 3 o 4 minutos en solo destapar el desfibrilador, porque tiene una tapa dura y obviamente los nuevos, yo he visto tu modelo porque es el mismo que yo tengo, dice Open Here, pero el que yo tengo no dice Open Here por ningún lado y se pueden demorar 2 o 3 minutos tratándolo de abrir. Tienen miedo de dañarlo, tienen miedo de que algo salga mal. Entonces, vuelvo y te insisto, hay diferencias sustanciales entre equipos y equipos y algunos incluso se atreven a decir que todo el mundo debería utilizar desfibriladores externos automáticos completamente automáticos. Estos que uno abre una tapa y no hay botones. Pero eso no quiere decir que sea mucho mejor. ¿Cuál es tu posición al respecto? O que sea más seguro, Alejo. Mira que ahí vos sos claro, entendedor de que un sistema de reanimación o un escenario de reanimación es completamente ruidoso, es caótico, sobre todo en los escenarios en donde no hay un entrenamiento constante y mucho más en un escenario extrahospitalario, en donde las personas no se formaron para atender pacientes en paro cardiorrespiratorio y donde si vamos al común denominador, ¿qué es lo que más pasa, Alejo, en los brigadistas? ¿Qué es lo que más atienden los brigadistas? Golpes de calor, hipotensiones, hipoglicemias. Y las personas tienen miedo, o sea, las personas realmente tienen miedo de destapar el desfibrilador. Alejo, te voy a poner, antes de hablar de la diferencia entre los desfibriladores externos automáticos y los desfibriladores externos semiautomáticos, que es otro cuento bien interesante, te voy a poner te voy a decir lo siguiente y me vas a decir algo, ¿qué piensas al respecto? Las personas tienen miedo de utilizar el electrodo que el paciente no lo necesitara y le cobren el electrodo. Te voy a contar una historia más triste, Pipe. Te voy a contar una historia muy triste. Hace poquito tuvimos un curso de ACLS, de hecho el fin de semana pasado, y dentro del curso tuvimos una participante, una de mis estudiantes de atención prehospitalaria, una excelente participante. Ella estará escuchando y sabrá de quién estamos hablando. Pipe, imagínate que ella trabaja en un lugar público privado, que tampoco es muy importante mencionarlo, y tuvo una parada cardíaca. Destapó el juego de electrodos, reanimó el paciente con éxito. El paciente tuvo retorno a la circulación espontánea y sobrevivió. Pipe, le cobraron los electrodos. No sé por qué, no entiendo la razón, no entiendo la razón. Supongo que el DEA estaba con el propósito de cumplir el requerimiento y la norma. Que ella lo haya destapado quizás fue visto de mala manera, quizás sus jefes no entienden que eso fue definitivo para salvar la vida, pero a precio colombiano esta chica le tocó pagar casi $100 por un juego de electrodos, cuando el salario de esta chica yo creo que no excede los $350 o $400 al mes por salvarle la vida. En la posición de ella yo no vuelvo a reanimar a nadie. No, Olvídate, nadie. Pipe, que yo no vuelvo a destapar un juego de electrodos. No. Entonces eso es muy desafortunado porque también pasa, Pipe, en el sistema de transporte público más grande de la ciudad de Medellín habían DEAs en muchos lugares y los dejaron de poner porque se los robaban, porque se robaban los DEAs. Entonces dijimos, bueno, debería haber una alarma sonora que permita que los DEAs no sean sacados de su lugar, pero hay gente que se está llevando los DEAs.
se llevan la alarma y el gabinete No te completo. lo puedo creer. Alejo, nosotros tenemos amplia experiencia en algunos centros comerciales en Bogotá. Tampoco pues será el momento mencionar quiénes son, pero hemos hecho una asesoría de cómo poder salvaguardar los desfibriladores. En 4 meses les han robado 3 veces el desfibrilador. O sea, eso es un costo que se vuelve impagable y al final de cuentas la pelea se vuelve, venga, vamos a volver a comprar el desfibrilador por la responsabilidad social que implica tener los desfibriladores y no es, venga, no, el desfibrilador funciona por esto y esto. ¿Cómo vamos a salvaguardar esos desfibriladores que tienen un precio significativo para el poder adquisitivo de la mayoría de las empresas en Colombia? Entonces empezamos a encontrar, Alejo, cosas como desfibriladores que tienen un gabinete con un letrero que dice: este establecimiento cuenta con un desfibrilador de acceso público, pero está en la enfermería bajo llave en el sótano 4 y estás en el 6º piso. Evidentemente, eso no es un desfibrilador de acceso público, eso no es un desfibrilador que va a estar disponible en los primeros 3 a 4 minutos. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Vas a encontrar desfibriladores que actualmente están bajo llave. Vas a encontrar incluso, Alejo, desfibriladores que están dentro de la oficina del gerente, que no va los fines de semana, y los fines de semana es donde mayor cantidad de visitas se encuentran en la compañía. Entonces, mira que las mismas dinámicas de lo que pensamos y formamos como una zona cardioprotegida, estamos entre nosotros mismos deteriorando todo lo que es la recomendación internacional de una zona de acceso público. Pipe, excelente afirmación, pero te tengo otra pregunta que es muy importante. De forma adecuada o inadecuada, DEAs operativos o DEAs no operativos, en muchos lugares encontramos DEAs. En los aeropuertos hay DEAs, con las sorpresas que me he llevado yo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, pues que por ahí en todas las redes han visto que sigo, porque yo me considero un activista en la presión de la muerte súbita. En los estadios hay, en muchos lugares hay. Pipe, la gente yo estoy seguro que quiere saber cuánto vale un DEA, dónde debería haber un DEA, y será que vamos a llegar un día al estándar en el que en las casas uno pueda tener un DEA. ¿Vos crees que eso es un asunto muy exagerado? Dando este dato epidemiológico y de salud pública. La mitad de las muertes cardiovasculares, que sigue considerándose la principal causa de muerte en el mundo, ocurren como consecuencia de la muerte súbita. Y más del 80% de las muertes súbitas ocurren en el hogar. O sea, la gente para en la calle, en su casa. No suele parar en el centro comercial, ni en el casino, ni en el aeropuerto. Que paran. Pero la gente para, sobre todo en su hogar. Y esa responsabilidad toda la hemos cargado en el sistema de emergencias. Y ustedes saben que para Latinoamérica y para el sistema de emergencias, el tiempo de respuesta que baje de 10 minutos es muy improbable, es muy difícil. Están haciendo grandes esfuerzos, los gobiernos tienen más ambulancias, pero pretender que la gente logre responder en la fase eléctrica de un paro, o sea, en los 3 primeros minutos, es utópico, Pipe. Yo estoy seguro que compartimos ese punto. Entonces, ¿será que desde el punto de vista de salud pública justifica que en las unidades residenciales, justifica que en los hogares o que de forma comunitaria se empiecen a generar redes de cardioprotección junto con el sistema de emergencias PIP? Es que nadie está diciendo que el sistema de emergencias no funcione. El sistema de emergencias va acudiendo mientras el testigo presencial inicia la reanimación y mejora las posibilidades de supervivencia. ¿Vos qué posición tenés al respecto? Absoluto, sí. Es que la desfibrilación de acceso público debería ser un trabajo de todos. Todos los actores involucrados en la muerte súbita, en la prevención de la muerte súbita, son personas encargadas de trabajar en cómo prevenir la muerte súbita y cómo entrenar a las personas. Alejo, los primeros que llegan en los conjuntos residenciales, las primeras personas que llegan a un paro cardiorrespiratorio son los vecinos, son el personal de seguridad, el personal de aseo, el personal de jardinería. Estas personas son las que tenemos que empezar a formar en los procesos de desfibrilación, cómo responder tempranamente, cómo activar un desfibrilador, cómo activar un sistema de emergencias. Y que no solamente sea poner un desfibrilador, porque entonces vamos a uno de los grandes problemas que hemos identificado. Llegamos a muchos lugares en donde hay desfibriladores. Si me dejas contarte algo, en algunos no entiendo de dónde sacaron esos desfibriladores que venden sin electrodos o sin baterías y simplemente es como si colgaras una imagen de que hay un desfibrilador, pero llegan los desfibriladores a las unidades residenciales por ley, Alejo, no sé si sabías, la ley 1831 que habla sobre la desfibrilación de acceso público en Colombia,
nos dice que es obligatorio, de obligatorio cumplimiento, que en los conjuntos residenciales hayan zonas cardioprotegidas. Y ojo, Alejo, que aquí hay una cosa interesante y es que obliga el tema de las zonas cardioprotegidas, no desfibriladores, porque es que estamos poniendo desfibriladores, pero no estamos cardioprotegiendo los espacios. Y el no cardioproteger los espacios es un gran problema, porque entonces las personas no saben cómo actuar, no saben cuándo prender el desfibrilador, y pasa lo que nos pasó en un centro comercial en Bogotá hace unos 2 años. Tuvimos la oportunidad de hacer la evaluación de un evento, de una parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria. El paciente entra en paro cardiorrespiratorio, tenía unas respiraciones agónicas en el primer momento en el que los brigadistas lo evalúan, y cuando pasan unos 12, 14 minutos, uno de los brigadistas tiene una brillante idea de ir por el desfibrilador después de que el paciente cae súbitamente al suelo. Esos 14 minutos fueron cruciales para, pues, darles el desenlace de que este paciente no sobrevivió al escenario extrahospitalario. Eso es parte del entrenamiento, Pipe. El entrenamiento no puede quedar a discreción de lo que una persona requiera. Está inmerso en su capacidad de respuesta, precisamente pensar en que lo primero que tuvo que haber pensado es un DEA. Después de 14 minutos la posibilidad de que continuara fibrilando es prácticamente nula. Pero te voy a contar, Pipe, un dato que se constituye muy desafortunadamente en un dato aterrador. Pipe, en el mundo se estima que entre el 2 y el 11% es la tasa de éxito de la reanimación extrahospitalaria. La posibilidad de supervivencia cuando paras fuera en la calle es del 2% en el peor de las condiciones, o en la peor de las condiciones, me refiero en el peor escenario posible. Y en los mejores puede aumentar un poco más. Te quiero contar que en los Estados Unidos, un condado que se llama King County, es un condado que tiene un asunto de salud pública muy bien establecido y la posibilidad de supervivencia duplica incluso la del mundo, puede llegar a datos cercanos al 30, precisamente porque hay muy buenos primeros respondientes. Entonces, a mí lo que me parece muy particular es que ponen un gabinete y dicen que esto es una zona cardioprotegida, o sea, como si el DEA fuera... El que reanima a las personas. Exacto, una fuerza magnética que evita la muerte cual. súbita, cuando se trata precisamente de lo que estamos hablando. Para nuestra apreciada audiencia, de un 2 a un 11% de posibilidad de supervivencia es una batalla perdida y que podría ser números muy alentadores, porque es que eso le puede pasar a cualquiera, pasan las maratones, pasan las carreras, pasan los partidos, le pasa a cualquiera, y ese valor puede mejorar mucho más solamente con la presencia de un DEA y una persona entrenada, DEA y personas entrenadas. Te digo, Alejo, que aproximadamente hasta en un 33% de posibilidades aumenta el que llegue el desfibrilador y una persona haga RCP de alta calidad en los primeros 4 minutos. De 3 a 4 minutos, absolutamente. Eso es un dato por el que hay que trabajar. Bueno, y pues, entonces, ¿cuánto vale un DEA, Pipe? Por Dios, que ese es el asunto, porque yo meto. Si me estás diciendo, porque yo me considero pues que soy un experto en reanimación. Llevo 20 años haciendo eso, soy instructor hace 20 años, formo instructores hace mucho tiempo. Yo soy un absoluto activista precisamente en impactar acá. Entonces, ¿cuánto me tengo que gastar? Eso no es un gasto, para mí es una inversión. ¿Cuánto tendría que invertir en un desfibrilador externo automático? ¿Desde cuánto hasta cuánto? Alejo, pues los precios son muy variables. Es como si me preguntas en este momento cuánto vale un carro. Yo te puedo dar el precio de un Renault o te puedo dar el precio de un BMW. Te puedo decir básicamente que los precios pueden estar rondando desde los 800 a los $1.000 hasta los $2.000 puedes estar encontrando un desfibrilador. Todos los desfibriladores, en teoría, deberían hacer la misma función, que es desfibrilar. El gran problema es cuando nos vamos a los aspectos técnicos de los desfibriladores y cómo realizan la desfibrilación, cómo llegan a ese objetivo. Vale, perfecto. Entonces, sí, yo pienso que para mucha gente será un valor inalcanzable, pero si podemos entender que nos podemos unir varios, en una conjunto residencial, no hay ninguna justificación para que no haya un DEA. Si un DEA se puede conseguir en $1.000 y es un lugar donde hay 100 apartamentos, por Dios bendito, tendría que haber por lo menos un par de DEAs. Totalmente. Porque también hay una cosa que es cierta, y es que muchos lugares piensan que el hecho de que haya un DEA lo hace un lugar cardioprotegido. Pipe, vos has trabajado incansablemente durante muchos años en el diseño de los lugares, en el lugar apropiado, donde debería estar el DEA, el lugar de mejor accesibilidad. Pero nos hemos encontrado que el hecho de que una estructura sea lo suficientemente grande
y que no permita que puedas acceder al desfibrilador precisamente en esos 3 o 4 primeros minutos, pues hace que definitivamente el asunto no funcione. Entonces, ¿cómo pensás eso cada vez que diseñas precisamente la accesibilidad para esto? ¿Hay algo en la ley, algo que nos diga, bueno, para un área de tanto deberían haber dos, deberían haber tres, o la gente simplemente compra uno, chequea para un lugar tan grande, por ejemplo, como un estadio, o cómo funciona? Yo sé que los asuntos cambian de ley por país, pero pues evidentemente Pipe ha trabajado mucho tiempo en Colombia y es la que conoce. Entonces, pues cuéntanos, Pipe, y la audiencia, los que conocen del resto de los países, escríbanos en los comentarios cómo es la ley en sus países. Bueno, Alejo, te cuento que dentro de la experiencia que tuvimos, incluso la bonita experiencia que tuvimos en Coral Springs, en el sur de la Florida, con las recomendaciones internacionales, nos dimos cuenta que no estamos muy lejos de esa recomendación internacional que nos ofrece ILCOR para hablar sobre la desfibrilación de acceso público. Acá en Colombia utilizamos los 300 metros aproximadamente, 300 metros cuadrados para la ubicación de los desfibriladores, el tiempo, por lo que las estadísticas y la investigación nos ha demostrado que aproximadamente a los 4 minutos debería llegar el desfibrilador. Y hay otras características importantes. Alejo, te tengo que decir, Colombia es un lugar en donde los desfibriladores se los roban constantemente. La recomendación internacional no nos dice colocar el desfibrilador en un lugar en donde hayan cámaras, por ejemplo, pero acá en Colombia nos toca. Entonces muchas veces nos toca sacrificar ese minuto de más para poder, porque la persona nos dice, es que si yo coloco este desfibrilador en la entrada, se lo roban. Entonces, esas recomendaciones tienen unos contrastes muy diferentes acá en Colombia, pero básicamente el tiempo y la distancia medida en metros es la que nos permite. Pero no solamente eso, Alejo, te voy a poner un ejemplo. Aeropuerto El Dorado. No sé si recordabas un evento que sucedió con un extranjero que hace paro cardiorrespiratorio en las llegadas internacionales. Vos sabes que por seguridad aeroportuaria ninguna persona puede ingresar desde la parte de afuera del aeropuerto a entrar al área de llegadas internacionales. O sea, tendrías que dar toda la vuelta y generar todo el cambio, a menos de que seas personal salud. Pero entonces estamos limitando a que solamente una persona de salud dentro del aeropuerto tiene que llegar con el desfibrilador. La pregunta es, ¿por qué no teníamos un desfibrilador al interior de las llegadas internacionales si sabemos que hay una barrera física, que es una puerta, que no puede ser atravesada por nadie del exterior? Ese tipo de elementos, Alejo, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a instalar desfibriladores de acceso público para garantizar que puedan llegar en los primeros minutos del paciente que entra en paro cardiorrespiratorio. Esos asuntos ocurren. Como te digo, cada vez que voy a un aeropuerto estoy buscando activamente desfibriladores. La experiencia que tuve ha sido una experiencia muy particular. En la Ciudad de México, en el aeropuerto, en el Benito Juárez, los desfibriladores externos automáticos no están visibles. Yo no estoy diciendo que no hayan, yo no los vi. Yo recorrí el aeropuerto de punta a punta, de arriba a abajo, y nunca vi un desfibrilador. Puede que los tengan guardados y que hayan muchos, y que la gente esté entrenada y que haya una respuesta codificada. Yo eso lo desconozco. Pero se supone que los desfibriladores tienen que tener, para mí, uno de los más grandes problemas hoy en día. Los desfibriladores son solamente evidentes a los ojos de quien los conoce y de quien los busca. No están bien señalizados y la gente me dirá, Alejo, pero por Dios, es que generalmente es un gabinete, pero créanme que es un gabinete que a la distancia No se ve. sí, absolutamente Alejo, imperceptible. y no solo que no se ven, vamos entonces a entrar en el tema del diseño. Entonces yo tengo un centro comercial en donde invertí mucho dinero en la arquitectura y en lo bonito que se ve del centro comercial y obligo que ese desfibrilador, ese gabinete o esa pantalla de información esté bajo los colores corporativos de mi centro comercial o de mi empresa. ¿Eso qué hace? ¿Tenemos estándares para la identificación de una zona cardioprotegida a nivel internacional? No. Pues se supone que el corazón verde con un rayito blanco La se ISO supone. 7010, Exacto. por supuesto. Pero eso ¿Cuántos no cumple. desfibriladores lo tienen? Pipe, yo he visto loguitos rojos, yo he visto Azules. loguitos naranjados en Turquía, en Estambul. Que te tengo una anécdota bien interesante. Una vez en mi primer viaje a Turquía, estaba en el metro de Estambul y había una persona al otro lado de la plataforma. Cuando veo que esa persona colapsa, Pipe, yo no sabía qué hacer y yo dije, ¿será que me voy? No, donde me vaya, me terminan aquí culpando de omisión y no, qué miedo. Fui y lo ayudé, paró, fue una parada súbita. No tenía pulso y inicié a hacer RCP, a hacer compresiones. Se me empezó a acercar una gente
y yo a pedirle un DEA a gente que habla en turco, por Dios bendito, Pipe. Pero una persona de la plataforma de la seguridad trajo un desfibrilador. Era una marca alemana, no la conozco en realidad. Y cuando prendí el DEA, pues evidentemente no esperaba nada diferente a que narrara en turco pues, lo que me estaba diciendo. Bueno, yo seguí los pasos universales para el uso de un DEA, que lo primero que hago es encenderlo. Se supone que uno sigue las instrucciones, que evidentemente no las entendí, pero busqué los electrodos, puse los electrodos sobre el tórax descubierto de esta víctima, que muy afortunadamente no tenía vellos porque no tenía una máquina de afeitar. Y se prendió un botón que es universal, rojo, y le di una descarga. Empezaron a llegar personas y muy afortunadamente entre la multitud me escabullí y me fui. No sé cuál fue el desenlace, pero sé que le pude ayudar, quizás uno de los aspectos claves. Entonces el entrenamiento es muy útil y pues después de jugar con desfiladores casi 20 años, no me importa el lenguaje en el que él me hable, yo lo voy a poder utilizar, pero es un aspecto muy importante de su uso. Entonces, la importancia de la estandarización. Por supuesto, pues, por supuesto, no es un asunto sencillo. Y mire, yo soy profesional, soy médico, fui paramédico y tuve dudas de si debía intervenir o no. Yo no tuve que haber tenido ninguna, absolutamente ninguna duda de lo que tenía que haber hecho, ninguna duda de lo que tenía que haber realizado. Yo tengo una frase, Alejo, que trato de compartir con las personas cuando estamos haciendo estos entrenamientos, y es, si imagínate que vos estás montando en bicicleta y te vas a caer, ya estás disminuyendo la velocidad y te vas a caer. Alejo, ¿cuál es el reflejo tuyo para no caer? Pues no estoy muy seguro, poner las piernas. Exacto, y tenés que pensar cuánto tiempo para poner las piernas. El suficiente para no caer. El suficiente para no caerte. La respuesta a la que yo quiero llegar con esto y el ejemplo que nosotros necesitamos es, Alejo, a mí me encantaría que el reflejo o la respuesta de todas las personas que tienen un desfibrilador cercano, que en teoría deberíamos ser todos, tengan, cuando vean a una persona colapsar súbitamente, que pongan el desfibrilador y que sigan las instrucciones. Ese sería uno de los puntos más ganadores para todos los lugares en donde hay desfibriladores, porque ganaríamos mucho tiempo. Alejo, nosotros hemos hecho simulacros en las empresas que nos han llamado a nivel nacional e internacional. Hemos hecho algunas recomendaciones internacionales en donde me dicen, yo quiero que usted evalúe cómo es la respuesta de nuestra zona cardioprotegida. Alejo, el personal que lleva años entrenándose, llegan los desfibriladores a los 12, 14, 15 minutos, y una vez llega el desfibrilador, incluso he tomado tiempos en los que se demoran 3 minutos, desde que el desfibrilador está al lado de la víctima hasta que es instalado en el tórax desnudo del paciente. Te voy a contar una historia. En un gimnasio en algún lugar del mundo, porque los gimnasios son un lugar de riesgo cardiovascular importante, hubo una parada cardíaca. Una persona tuvo una parada cardíaca y el gimnasio muy responsablemente tenía un DEA. Un empleado del gimnasio inició RCP y puso el DEA, pero el DEA no estaba funcionando, Pipe. La esposa de uno de nuestros instructores y conocidos fue y le ayudó y no la querían dejar ayudar, ella era enfermera. Pipe, los electrodos estaban al revés y no estaba funcionando el DEA. Y evidentemente ella fue, al final terminó convenciendo a la persona que estaba dándole soporte de vida que le dejara poner bien los electrodos, desfibrilaron y la persona salió. Entonces, quizás el DEA no es la respuesta solo, el DEA solo no es la respuesta. Pipe, estamos absolutamente conscientes y absolutamente en sintonía que el entrenamiento puede cambiar esto. Pero entonces, ¿cómo lograr un entrenamiento de calidad? La gente, ¿cuánto tiene que invertir en entrenarse? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? ¿Cada cuánto lo tiene que hacer? ¿Eso cómo puede cambiar la capacidad de reacción? Porque es que el entrenamiento cambia la capacidad de reacción. Tal como cuando ocurre cuando alguien se entrena para ser guardaespaldas, él puede reaccionar muy rápido ante la amenaza de forma consciente, incluso bajo ese estrés tan grande. Pretender pues que una persona que no se encarga de la salud con esa serenidad responda quizás no sea sencillo, pero ¿cuánto tiempo crees que una persona que no tiene ningún tipo de relación con el área de la salud tenga la capacidad por lo menos de hacerlo de forma coherente, organizada, adecuada y evidentemente aumentando las posibilidades de éxito? Te voy a decir algo, Alejo. 8 horas cada 2 años indiscutiblemente no es. Y te lo digo de esa manera porque la ley es muy tibia
con respecto a los procesos de formación de las zonas cardioprotegidas y obliga 4 horas teóricas y 4 horas prácticas. Alejo, la experiencia me ha dicho que no es posible que las personas retengan la información durante todo un año con una capacitación de 8 horas. Nosotros, ¿qué hemos implementado y cuál es nuestro objetivo? Es cambiar la percepción de una capacitación de 8 horas cada año, cada 2 años, y hacerlo constante, hacer unas capacitaciones constantes durante todo el año para que podamos fortalecer los procesos de formación. Práctica, práctica y mucha práctica. Y no solo la práctica, estamos completamente convencidos de que la simulación de alta fidelidad es fundamental, incluso para el personal Lego, Alejo. Porque es que no es lo mismo, te voy a contar un estudio que estuvimos revisando hace poco. En Estados Unidos, ¿sabes qué tipo de personas crees, Alejo, que recibe más fácil una reanimación? Un hombre adulto de 35 años, una mujer adulta de 35 años o un niño. ¿A quién crees que reaniman más fácil? Pues una muy buena pregunta. Yo creo que la gente tiene miedo de tocar a una mujer por lo que implica. Completamente de acuerdo. Alejo, hicieron varias preguntas en diferentes estados de los Estados Unidos y la gran respuesta era: yo no voy a reanimar a una mujer porque la implicación legal de tocar y desnudar a una mujer me puede acarrear problemas legales. Eso es un problema de salud pública, Alejo. Eso es algo que estamos fallando en los procesos de formación. O sea, la gente que tiene un curso de primeros auxilios, la gente que tiene un proceso de formación en un desfibrilador, no puede salir con esas dudas, no puede salir con esos miedos. Yo te voy a poner un ejemplo. Digamos que vos querés impresionar a alguien con la comida más deliciosa de mar, una comida de mar espectacular. Y yo te digo, Alejo, a mí me gusta cocinar, pero yo cocino una vez cada 2 años y cocino de mar cada 2 años. Yo sería la persona a la que vos llamarías para impresionar a alguien. No, ni siquiera para impresionar, con toda seguridad no lo sabes hacer. No hay la habilidad. Entonces, ¿por qué dejamos a que las personas con un entrenamiento básico de 4 horas, en el mejor de los escenarios, porque en muchos escenarios sabemos que acá los certificados los hacen virtuales o los compran o simplemente los compran, no es ni cerquita el tiempo ni el entrenamiento necesario que requieren las personas para eso? Pepe, yo tengo una cosa clara hace mucho tiempo. La gente no reanima como cree que reanima. Las compresiones son malas. Yo creo que en el 95% de la gente que he visto, malas. Y hay muchas razones que lo justifican. La primera es que los maniquís que se utilizan, muchos de los maniquís que se utilizan, son maniquís de muy mala calidad para poder establecer profundidad y velocidad. Entonces te voy a decir 2 cosas importantes, porque no estamos hablando de compresiones, ya habrá un podcast para hablar de ello, pero solamente te quiero dar 2 datos. El primero es que a la gente le quedó muy claro que debería más o menos comprimir a una profundidad que ya se estableció en lo que se llama RCP alto desempeño o RCP o compresiones de calidad. Pero los medidores nos muestran que la gente no permite que el tórax regrese a la posición normal. Hay 3 valores que se evalúan en una compresión bien dada: la profundidad adecuada, permitir que el tórax se reexpanda y ir a una velocidad dada. La gente generalmente está muy cercano o superior a los 120, no permite que el tórax regrese. Y entonces todo el mundo se jacta de sus compresiones. Desde el punto de vista de la ergonomía y desde el punto de vista pues de ejecutar esto, que todo el mundo lo da por hecho. Perversos. Son muy malas. Las compresiones torácicas y la ventilación con presión positiva con dispositivo bolsa, válvula, mascarilla son las habilidades más subvaloradas y más mal realizadas que se llevan a cabo. Y todo el mundo está muy orgulloso de sus compresiones hasta que de forma objetiva, con un dispositivo, se pueden establecer y se llevan tremendas sorpresas. Pero la gente piensa que para formar al Lego, la gente piensa que para formar al testigo presencial, usted puede mandar a cualquiera a formarlo. Cualquier maniquí le sirve. Por ahí hay un estudio que es aterrador, que dice que uno le podría hacer compresiones a una almohada o algún cojín para enseñarle a la gente. Y que la diferencia no es muy Pero significativa. por Dios, no. Bueno, listo, yo te compro pues el argumento. Digamos que no hay absolutamente nada más y que estás generando un cambio de conciencia a la hora de reanimar.
pues termina siendo mucho más útil que enseñes a alguien a que llame y active e inicie la cadena de supervivencia de forma adecuada, que de hecho eso se hace muy mal también. Yo te compro el argumento de que estés haciendo algo. Pero finalmente es que una educación bien hecha necesita simulación bien hecha. Vos necesitas una cosa que parezca. No me vas a mí a vender el hecho de que hagas compresiones en una almohada o en un cojín, vas a lograr que una persona identifique el punto correcto de las compresiones, lo haga de forma correcta, cuando lo más probable es que si lo ha hecho toda la vida con un cojín vaya y termine presionando cualquier lado del tórax de una persona. Porque es que desde el punto de vista educativo funcionamos de una forma muy parecida. Uno cree que todo el mundo sabe lo que uno sabe y que todo es obvio. Pues no todo es obvio. Y para un testigo presencial, una persona que no tiene información, no es obvio, no es obvio que se pone la eminencia tenar y hipotenar del brazo dominante, o de la mano dominante más bien, sobre la mitad inferior del externón. No, eso no es tan Eso fácil. no es intuitivo, eso no lo dice el desfibrilador, eso no lo dicen las instrucciones. Entonces, Pipe, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ¿Qué? podemos cambiar esta realidad de lo que está pasando? Porque el problema más grave, que se volvió una frase célebre de la que utilizamos en nuestro podcast, en nuestra compañía, es que quizás lo más grave en el mundo es la ignorancia. Cuando yo sé, o cuando más bien yo no sé que no sé, Estamos estoy hundido. Cuando yo llevados. por lo menos sé que no sé, bueno, ya sé algo Ese y ya es ya el sé un camino. montón. Ese es el inicio del camino. Entonces, ¿cuáles crees que sean políticas que puedan llegar a impactar de manera positiva la desfibrilación de acceso público, ya que por lo menos hay desfibriladores y hay cómo conseguirlos? Alejo, hay varios puntos que considero que se deben cambiar en la ley. Primero, necesitamos secretarías del gobierno y necesitamos gobiernos que se apersonen de esto. Necesitamos gobiernos que evalúen no la colocación de un desfibrilador, sino que evalúen la certificación y la calidad de la cardioprotección. Necesitamos recertificar al personal, necesitamos enseñar al personal a cómo utilizarlo. Alejo, necesitamos elementos que nos permitan activar al personal de salud que esté cercano en una comunidad para activar los desfibriladores. Estas aplicaciones funcionan en muchos países, han demostrado una buena tasa de respuesta en los voluntarios de las comunidades. En algunas ciudades en Estados Unidos funcionan los paramédicos comunitarios, en donde se forman personas de la misma comunidad, se les entregan insumos o se les entregan desfibriladores y de manera voluntaria acceden a responder a ese tipo de respuestas y de capacitar a ese tipo de comunidades. Yo quiero decirte algo, Alejo, y es que en base a esa pregunta que me haces, yo quiero que le dejemos dos preguntas importantes a la audiencia, que lo podríamos ahondar en un próximo episodio. Alejo, cuando vos vas a buscar a una empresa que te capacite en primeros auxilios o en formación para brigadistas, ¿qué elegís? ¿El más barato? No, el más barato evidentemente no va a tener con qué. Seguramente no va a pagar bien a sus instructores y no será gente bien calificada. Seguramente no tendrá con qué hacer recambio de tecnología y no tendrá simuladores de buena calidad. Y es que eso es un tema muy importante. La mentalidad tiene que cambiar. Yo no tengo que invertir cuando ya pasó. Ya cuando ya pasó, ¿ya para qué? Eso Ya para no hay qué nada llorar que sobre la hacer. leche derramada. Pero eso es un típico comportamiento humano. Uno tiene que tomar medidas antes de que ocurra, antes de que pueda ser demasiado tarde. Pero eso es lo que suele suceder. Yo creo, Pipe, que mis conclusiones son que se necesita, por supuesto, seguir creciendo en el asunto de DEAs, que hayan DEAs, que existan programas georreferenciados con otros lugares del mundo, donde en una aplicación uno sabe dónde hay un DEA o un voluntario dispuesto a ayudar. Aquí en LATAM, en Latinoamérica, hace falta. A mí pienso que hace falta que en todos los hoteles, que en todos los lugares donde pueda haber congregaciones de personas o que incluso las mismas comunidades se empoderen y empiecen a tener DEAs y gente formada. Yo Eso a es eso le, fundamental. yo a eso le agregaría, Alejo, cómo estamos eligiendo los desfibriladores para acceso público. No todos los desfibriladores cumplen con los objetivos que necesitamos. Necesitamos desfibriladores con unas especificaciones muy particulares para este tipo de lugares. Necesitamos desfibriladores y personal entrenado en la necesidad real de las poblaciones a las que vamos a cardioproteger. Indiscutiblemente, Alejo, esto es algo que apenas está empezando. Esto se firmó en Colombia en el año 2017. Latinoamérica no ha sido muy abierto a realizar cardioprotección. Bueno, me refiero a Latinoamérica
Y hay un país pues, al que hay que resaltar, evidentemente, que es Chile, que nos lleva años luz en los procesos de cardioprotección, en donde encontramos una ley muy bien implementada en el sector público y privado. Pero indiscutiblemente, Alejo, hay que seguir trabajando en los aspectos estatales. Considero que uno de los puntos más importantes es que el Estado debe apersonarse de esto. El Estado también debe garantizar que estos escenarios cumplan con los desfibriladores, que cumplan con las zonas cardioprotegidas, que las personas estén realmente entrenadas. Y Alejo, yo creo que nosotros nos hemos convertido en personas que públicamente nos vamos en contra de la formación 100% virtual en los escenarios de primeros auxilios y de reanimación. Entendemos, por supuesto, que la formación mixta o híbrida es una herramienta muy útil, pero no podemos permitir que la formación para personas LEGO en aspectos de reanimación cardiopulmonar sea completamente virtual. Absolutamente, absolutamente. Se necesita desarrollar destrezas y habilidades, y si la gente se expone a esto y el resultado no ha sido bueno, pues creo que lo que seguirá no será mucho mejor. Así que, bueno, Pipe, yo te agradezco enormemente el tiempo. Es un tema muy importante y creo que tenemos muchas más cosas de qué hablar, porque luego en una próxima oportunidad me quiero sentar con vos a hablar específicamente del equipo, del desfibrilador externo automático, del uso, de las posibilidades. Preguntarte cosas como cuál es la capacidad de los DEAs de encontrar una taquicardia ventricular polimorfa, por ejemplo, o O una porque uno vale ventricular más, fina. o una fina, o qué tan pequeña es la fibrilación ventricular fina que es capaz de tomar el equipo. Hablar de rangos de temperatura, cuál es el DEA que puede llegar a funcionar de forma correcta a menor temperatura o a mayor temperatura, para utilizar en las situaciones de offshore o esas situaciones Los equipos que largas se dañan con la vibración de los vehículos, que se descalibran. que se Hay descalibran. muchos aspectos interesantes que ¿Cuál podemos es el hablar. IP64? ¿Cuál me puedo llevar y puede soportar por lo menos agua? De eso vamos a hablar, porque es que este tema es un tema del que podemos apoyarnos de Felipe, que es realmente un experto y conoce muy bien de esos detalles. Así que escríbanos ahí si es que quieren escuchar una discusión más a profundidad sobre los desfibriladores externos automáticos para que la podamos llevar a cabo con Pipe. Pipe, muchas gracias por acompañarnos en este episodio que me pareció fantástico. Esta es tu casa, es tu podcast, siempre absolutamente bienvenido. Y bueno, a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejo, por la invitación. Muchas gracias a todos por la participación activa en las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en EMT Center Call, donde encontrarán toda la información actualizada en nuestro blog y en nuestra página web. Alejo, yo quiero que cerremos este podcast con un regalo para las personas que nos escuchan. Yo quiero que entre las personas que más participen de los procesos realicemos en conjunto una verificación del estado de sus zonas cardioprotegidas, si realmente es una zona cardioprotegida la que estamos implementando en los lugares públicos. Me parece una muy buena idea y una zona cardioprotegida no es solamente el DEA, es el diseño, qué contiene el gabinete, las características. Felipe es un conocido y amplio experto en evaluar la integralidad de una zona cardioprotegida y entre todas las personas que nos escuchan, pues podemos llevar a cabo esa consultoría detallada sobre si realmente su zona se puede constituir una zona cardiosegura, una zona cardioprotegida. Así que adelante y para nuestro próximo podcast vamos a tener la respuesta de aquí nuestro ganador. EMT, el poder de salvar vidas.